Hola, en este video vamos a trabajar entonces lo que teníamos pendiente esta semana de la clase que se interrumpió. Vamos a trabajar entonces los temas de programación entera. Vamos a hacer unos ejercicios. Yo les pido entonces que implementen lo que muestro en este video, me envíen esos archivos pues como evidencia de trabajo en la clase. En distintas ocasiones nosotros tenemos que tomar decisiones frente, por ejemplo, a cuánto, a qué cantidad. En el caso pues del área de nosotros, en el caso de producción, por ejemplo, una decisión sería cuánto vamos a producir. Muchas de esas ocasiones la cantidad a producir es una cantidad que exige que sea discreta o entera. En otras situaciones también podríamos encontrar que la decisión se refiere a cuándo debemos fabricar, cuándo debemos producir, comprar. Y pueden ser también momentos discretos en el tiempo, puntos en el tiempo. Entonces, cuando tenemos este tipo de decisiones, quisiéramos de todas formas que la programación lineal nos ayudara a encontrar siempre la solución óptima. Entonces, ¿qué podríamos hacer si esa solución no es un valor continuo lo que deseamos, sino por el contrario exige que la unidad sea entera? Entonces la pregunta será, ¿ejecutamos un modelo de optimización y posterior a la ejecución redondeamos? Ese podría ser no la mejor decisión. Veremos porque entonces no es lo más adecuado. Entonces voy a colocar este ejemplo, voy a mostrar acá este modelito, lo voy a llevar al Lingo y después vamos a verlo también en el caso, perdón, voy a quitarle esas viñetas, lo voy a pasar a un blog primero, seguramente viene con viñetas desde el Word, entonces lo pasé ahí en blog de notas y ya lo voy a tener acá. Al final es maximizar 3 veces x1, 2 veces x2. Aquí nos interesa multiplicar estas dos y estas pues que son las restricciones obvias. Aquí en el Lingo no las necesitamos. Este lo voy a dejar como comentario, este es mi modelo. Y pues recuerden cerrar el comentario con un punto y coma. Entonces este modelo sencillito, pequeño. Aquí tengo, perdón, me falta cerrar la función objetivo, punto y coma, y cada línea debe tener su punto y coma. Entonces este modelo sencillo pues tiene un resultado, nos dice que el valor objetivo de z, la función, en el óptimo vale 9. Tenemos dos variables de decisión, x1 vale 2 y x2 vale 1.5. Entonces pues con esta solución voy a representar aquí pues la visión gráfica de este problema. Esta es la misma solución que nos está dando el Lingo. Este es nuestro modelo y aquí pues tenemos graficado nuestras restricciones. Esta línea que tenemos aquí en rojo es la función objetivo. Como es una función de maximización, pues esperaría irse como en esta dirección, y esos son los puntos extremos de la región factible. En este caso la solución por el lado de x1 nos dice que es 2, o sea el óptimo que se encuentra en este punto. Aquí x1 vale 2, pero x2 vale 1.5. entonces existen en general dos problemas si nosotros intentamos redondear una solución después de optimizar. Uno estaría tentado entonces a redondear x2 por ejemplo a 2 o a 1, porque son los valores enteros más próximos de la solución óptima. Sin embargo, si hacemos eso, en este caso nos saldríamos, por ejemplo, si estando con x1 en 2 y redondeamos x2 a 1, nos saldríamos de la región factible. Este punto ya no hace parte de la región factible, o en este caso manteniendo x1 en 2 y redondeando x2 de 1.5 a 2, también este punto no sería una solución factible, no cumple alguna o todas las restricciones
de nuestro problema. Entonces por eso existe un problema cuando queremos redondear a partir de un óptimo. Redondear a partir de un óptimo para encontrar una solución entera implica que podríamos, pues en un modelo pequeño de dos variables lo vemos, pero también implica que en algunas situaciones podríamos salirnos de la región factible, como son estos dos casos. Obviamente todos estos puntos que están acá son soluciones enteras, más ninguna de ellas es factible. Cuando queremos que un modelo de optimización tenga una restricción de enteras, lo que vamos a encontrar son puntos, no regiones. Como en este caso, la región se conforma simplemente porque cada uno de estos puntos, independiente de la fracción o el decimal que tenga cada uno de estos valores, que son puntos infinitos sobre la recta, son válidos. Entonces por eso hablamos de una región. Cuando estamos en programación entera no tenemos una región sino puntos, algunos de ellos factibles y otros infactibles. Miremos entonces una alternativa, y es que bueno, no redondeamos soluciones infactibles, pero ¿qué tal si redondeamos sobre la región factible o buscamos un punto en la región factible que cumpla la restricción de enteras, esta restricción que está aquí? Entonces, si yo soluciono mi problema con esta restricción, el solver, ahorita lo muestro en el Lingo, se va a desplazar hasta este punto. Me va a decir que x1 vale 0 y x2 es 2, pero en este caso z vale 4. ¿Qué pasa si también redondeamos sobre la región factible? No necesariamente encontramos el óptimo. De hecho, z desmejora, pasa de 9 a 4. Entonces, estos dos problemas indican que la forma como visualizamos los problemas de programación lineal cuando utilizamos una restricción de enteras implica que debamos utilizar también otros métodos de solución. Ya en este caso, la región factible no va a existir. Tenemos es una combinación de puntos factibles, y para encontrar una solución a esa combinación de puntos factibles, el método simples que ya conocemos no nos sirve. El método simples es bueno en programación lineal continua, quiere decir que todas las variables de decisión sean continuas, porque él genera una trayectoria con base en el incremento que podría tener la función objetivo o con base en la mejora de la función objetivo, y ese incremento es marginal y puede ser continuo, es decir, pueden presentarse en términos decimales. Entonces, por ejemplo, cuando calculábamos en la tabla simples el valor de teta para determinar la variable de salida, teta era una fracción generalmente, y esa fracción pues podría darnos cualquier valor decimal. Entonces querría decir que sacamos de la base una variable que aporta lo menos posible a la relación de la función objetivo, a encontrar el objetivo de la función. Entonces, en este caso, el método simple no nos va a servir. Yo voy a exigirle al Lingo que me dé una solución entera y voy a comparar las dos soluciones. Aquí voy a dejar este reporte aquí a un ladito, no lo voy a cerrar. Entonces, para yo especificarle al Lingo que una variable de decisión deba ser entera, debo utilizar una palabra perdón, reservada que significa hin. Para el Lingo eso lo va a identificar como entero. Voy a colocar entre paréntesis esta variable y solo esta. A pesar de que el modelo tiene 2, voy a exigirle que x1 sea entera. Actualmente x1 no lo he corrido, tiene un valor de 2, es decir, el modelo de programación lineal continúa porque este reporte no lo obtuve exigiéndole que fuera entera la variable de decisión, y sin embargo de casualidad me dio un resultado entero. Pues eso dependerá de los coeficientes y las restricciones. Es posible que eso pase, que aún yo no exigiéndole, sin exigirle
una solución entera en alguna variable, el resultado sea entero. Eso puede pasar y es válido. Pero si yo le exijo, aunque no vea un cambio en el resultado, porque miren que aquí me sigue diciendo que z es 9 frente a la solución inicial cuando no le exigía las variables enteras. En este caso, que lo exijo, no cambia la solución. Miren que queda x1 es igual a 2 y x2 es igual a 1.5. No por el hecho de exigirle quiere decir que va a cambiar la solución. Sin embargo, hay algo que sí cambia y es la clasificación del modelo. Ya el modelo no es, voy a escribirlo aquí, linear ya el modelo no es de tipo programación lineal, sino es Mixed Integer Linear Programming, programación lineal entera mixta. Entera, en este caso estoy exigiéndole que al menos una variable sea entera, y es mixta porque como lo estoy exigiendo solo para un tipo de variable, en este caso solo para x1, pues el modelo es mixto porque esta puede ser todavía continua. Esta es la única que se le exige que sea entera. Entonces por eso la clasificación cambia. Sin embargo, si ya le exigimos que x2 también sea entero, no lo he corrido. Espero que sí haya un cambio, porque aunque cambió la clasificación del modelo, no cambió la solución, pero esta solución no me sirve si yo deseo en mi decisión que x2 sea entera. Esta decisión de 1.5 no me sirve. Entonces, no, ya vimos que no está bien redondear, pero cuando yo le exijo al modelo que debamos tener una restricción de enteras, en este caso estoy mostrando como si le aplicara esta restricción al modelo, que x1 además de ser x1 y x2 además de ser positivas sean enteras. En esa situación ya la solución debe cambiar. Cambian dos cosas, pues frente a lo que estábamos haciendo, z ya no vale 9, vale 4. Gráficamente lo que hizo el Lingo fue ubicarse en este punto donde z vale 4, 0, x1 es 0, 0 sigue siendo entero, 2 es un valor entero y cumple lo que deseamos, pero z cambia de valor. Entonces aquí sí, pure integer, cambia también la clasificación del modelo, donde le digo que este es un modelo de programación lineal entera puro, es decir, pues todas las variables de decisión exijo que sean enteras. No tengo una clasificación mixta. ¿Listo? Entonces, en este caso el resultado cambia. x1 ahora vale 0 y x2 vale 2. ¿Listo? Entonces miren que hay una implicación. En este modelo sencillito lo demuestro. Lo mejor no es redondear porque nos podríamos salir de la región factible, ni tampoco redondear sobre la región porque podemos desmejorar la función objetivo, y en este caso pues se desmejora cuando exigimos que sea entero. Al final, si esta es mi condición y yo deseo, por ejemplo, si voy a fabricar un producto o dos productos y esta es la utilidad de cada uno de esos productos, como yo tengo que tomar una decisión entera, lo mejor será siempre especificarle al software que encuentre una solución que cumpla con esa restricción de enteras. ¿Listo? Entonces las restricciones, las variables enteras también se definen como restricciones dentro de un modelo. En este caso lo hago de manera explícita. El Lingo exige que sea explícita porque si no, de lo contrario las va a tomar continuas. Si yo esto lo anulo, él va a creer que a mí me sirve una solución continua.
A mí me sirve realmente una solución entera. Entonces, este es mi primer modelo. Voy a guardarlo. Este será mi primer modelo, el que quiero que implementen, pues que hagan estas pruebas y que confirmen lo que les estoy diciendo. Pues que interpreten pues la solución y se den cuenta pues de las implicaciones de que sea una variable entera. Bien. Entonces, para resolver este tipo de modelos se han formulado otra serie de algoritmos. Pues existen diversos métodos, técnicas que no abordamos en el curso, pero ya veremos una implicación, y es que el método simple es que hemos visto pues no es apropiado para resolver, porque simplemente no hay una región sobre la que el método se pueda mover de manera continua, sino lo que hay son puntos, y el simple no salta entre puntos sino se mueve a través de una región factible. ¿Listo? Bien, entonces vamos a mirar pues esa implicación en el caso del método simplex. Pues si recordamos, tiene la capacidad de definir cuándo ha encontrado un óptimo, y eso es muy bueno porque no nos pone a evaluar distintos puntos. Solo se va por el mejor camino hasta llegar al óptimo y tiene un criterio claro de parada. Posee la capacidad de determinar una mejor solución, de tal manera que no se desmejore la función objetiva actual, sea de maximización o de minimización. Bien, en el caso de la programación entera, pues desafortunadamente no se han encontrado procedimientos similares que sean igual de eficientes como lo son el método simples. La única forma que se conoce actualmente para obtener la solución óptima es enumerar todas las soluciones enteras posibles y a partir de ahí aplicar distintos métodos de búsqueda, distintos métodos de iteración, distintos métodos para probar uno u otros puntos. Esos distintos métodos pues cada uno son algoritmos, pero todos parten de enumerar unas soluciones básicas enteras a evaluar. Este sería un ejemplo que también lo vamos a montar de lo que significaría enumerar todas esas soluciones. Entonces voy a ir al Lingo. Bueno, lo voy a pasar por el blog primero. Y pues voy a abrir otro archivo, otro modelo. Esto todo lo puedo cerrar. Te recuerden que no es max 2 puntos, sino más igual. Esto lo voy a poner en comentario. Cerramos la función objetivo, nuestras restricciones. Bien, entonces en este caso antes de solucionarlo voy a analizar dos cosas. Primero, cuántas variables de decisión hay. Hay 3 variables de decisión en este problema. Lo que me están diciendo este conjunto de restricciones, solo voy a mirar estas últimas, es que si yo exijo que este problema, voy a exigirlo, que x1 sea entero, que x2 también sea entero y que x3 también sea entero. Si yo exijo eso, x1 tiene 3 posibles valores, voy a ponerlos en comentario. 0, porque de todas formas sigo queriendo que sea positivo. 1 o 2. Esta restricción me indica que x1 puede tomar uno de estos 3 posibles valores. En este caso también, aquí voy a cerrar este comentario para que no se me anule.
En este caso, x2 también puede tomar uno de estos tres posibles valores, 0, 1 o 2. Porque si yo le exijo que sean enteras y además le exijo en una restricción funcional que x1 máximo puede ser 2, pues estas son las tres posibilidades que hay de valores enteros y máximo 2. ¿Listo? Entonces, sin pensar en estas restricciones, vamos a pensar solamente en los tres posibles valores que pueda tener en este caso este problema para esos tres variables de decisión. Entonces, cuando hablamos de enumerar las soluciones básicas o enumerar todas las posibles soluciones, nos encontraríamos algo como esto, pues un árbol donde hay unos caminos. En el primer nivel tendríamos que x1 puede valer 0, x1 aquí valdría 1 por esta rama y x1 aquí valdría 2. Esos son los tres posibles valores que en este problema x1 va a tener. Entonces, si x1 es 0, yéndonos por esta rama también se despliegan otras posibilidades para el nivel 1, en este caso para la variable x2. Entonces, ya sé que por esta rama vengo con x1 igual a 0, o sea que aquí encuentro todas las posibles combinaciones donde x1 va a valer 0. Cuando x1 valga 0, x2 puede valer 0, pero también en esta rama 5, x2 podría valer 1, y en esta rama 6, x2 podría valer 2. Entonces, pues las voy a poner ahí como posibles valores de x2 un poquito más pequeña. Por esta rama x2 valdría 1 y por esta ramita de acá x2 valdría 2. Entonces ahí ya conozco otras posibilidades, x1 0, x2 0. Tanto con x1 y x2 en 0 la terna se me va construyendo. Aquí x1 vale 0, x2 vale 0 en este nodo 4, y siendo así tenemos otras posibilidades para x3. x3 puede ser 0, puede ser 1 o puede ser 2. Entonces, en un problema pequeño como este que tiene pues tres variables de decisión y cada una de ellas tan solo tiene tres posibles valores, pues sería de pronto fácil terminar de construir este árbol, ¿sí? Entonces aquí encontraríamos las ternas, en este caso las voy a poner más pequeñas. Como para construir unas ramas de ejemplo. Entonces aquí me dice que x1 y x2 valen 0, pero x3 en esta rama va a valer 1 y x3 por esta rama va a valer 2. Estas serían tres posibles soluciones que yo tengo que evaluar en la función objetivo y determinar qué es lo mejor. Entonces en este caso, cuando x1, x2 y x3 vale 0, z vale 0, esa sería mi solución a ese punto. Cuando x1, x2 valen 0, pero x3 vale 1, voy a mirar el factor que acompaña a z, a x3. En este caso valdría 1. Y cuando x1, x2 valen 0, pero x3 vale 2, entonces z termina siendo 2. Esta sería la evaluación de cada uno de estos tres puntos, pero de cada una de estas ramas también se van a desprender distintos puntos. Entonces solo voy a mostrar un ejemplo con cualquiera, por ejemplo la 8. Sé que se van a desprender tres ramas al final. Vamos a ver cuántas ramas o combinaciones tenemos. Entonces tengo tres posibilidades. En este caso, si miro el árbol, voy a copiar todo esto. Si miro el árbol,
x1 por aquí vale 1, x2 también por este lado valer, x2 valdría 1 y x3 puede tener aquí, entonces aquí sería esta combinación 1, 1, perdón, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Entonces ahí tendríamos que evaluar z en el punto 1, 1, 0. Sería 3 por 1 más 2 por 1, 5 con x3 en 0. Entonces z en este punto vale 5. O sea que si mi objetivo es maximizar, pues debo evaluar y considerar cuál es la que me va a aportar más a z. Cuando los 3 valen 1, entonces 3 más 2, 5 más 1, 6. Z valdría 6. Y cuando x1 vale 1, x2 vale 1 también, 3, 5, pero x3 vale 2, z valdría 7. Ahora, simplemente estoy evaluando z. No estoy diciendo que todos estos puntos o combinaciones que salgan de acá todos sean factibles, porque pues habría que considerar estas restricciones. Solamente estoy mirando estas, pero suponiendo que pues todas son factibles, esas serían las combinaciones. ¿Cuántas salen? En este caso tengo 3, 6, 9 valores en este nivel y de cada una de ellas salen 3, entonces tendría 27 puntos a evaluar. En este caso, solo considerando ese valor. 3 variables de decisión, 3 puntos por cada variable, 3 a la 3, 27. Entonces, esta es una implicación que haría que el proceso fuera un poco más largo. Que yo a cada modelo de programación lineal entera tenga que armarle un árbol como este y empezar a revisar los puntos primero factibles, porque puede ser que alguno de estos caminos infactibilice alguna restricción, y por lo tanto, por ejemplo, si x1 igual a 2 no fuera factible por alguna de estas restricciones, me estaría ahorrando todas estas evaluaciones de esta rama, que aquí voy a ahorrarme 9 evaluaciones. Pero si x1 es 0, x1 es 1 y x1 2, los 3 son factibles, tendría que empezar a mirar cuál de las ramas de abajo para las otras variables de decisión pueden no ser factibles y me ahorraría ahí algunos puntos. Entonces cuando hablamos de solución de modelos, pues hablamos de eficiencia. El algoritmo simple es eficiente porque recorre un camino sin tener que evaluar todos los puntos. Aquí tendríamos que de alguna manera acotar o cortar unas ramitas de estas. De hecho hay un algoritmo que se llama así, ramificación y acotamiento, que bajo unos criterios define cómo acotar el número de soluciones a evaluar. Listo, entonces simplemente una solución. Aquí pues me dice que es entera pura y parece que el punto es 1, 1, 2, o sea que es este valor el óptimo en este caso para la solución. Ese sería el valor óptimo con z igual a 7. El algoritmo que internamente utiliza ya el Lingo, pues son algoritmos de ramificación y acotamiento. Los voy a mostrar solamente por acá. Aquí en la pestaña donde dice Integer Solver, el solver de programación entera, pues vamos a mirar cuáles son los que están haciendo. No creo que los... bueno, es que es branch and bound, pero branch and price.
Existen diversos métodos, pero aquí creo que no me permite escoger cuál. Al final lo que está haciendo branching es una palabra que es de ramificación. Y vamos a mirar si lo muestran otro. No, creo que aquí no lo deja. Pensé que sí lo dejaba modificar. Bueno, entonces esas son las implicaciones de la programación entera. Nosotros vamos a hacer un ejercicio. Creo que ya hemos programado este ejercicio. Un modelo de programación lineal de mezcla de productos. Este ejercicio teníamos yo les había dicho dejemos esto pendiente, pero íbamos a trabajar con estos datos. Entonces voy a volver a montarlo solamente para mostrar pronto que repasen. En este caso lo va a montar generalizado. Perdón, siempre cerrar primero el modelo. Sets, dos puntos en sets. Y pues vamos a tener unos conjuntos de datos. Entonces productos. El problema me dice que hay 6 productos. Hay materiales. El problema también me dice que hay 6 materiales. Y bueno, tenemos una relación entre dos índices. En este caso 6 productos, 6 materiales. Cuando tenemos una matriz donde relacionamos dos índices, debemos crear un conjunto que precisamente relacione nuestros índices. Entonces yo lo llamo conjunto, pero se puede llamar de otra manera mientras no sean palabras reservadas del lenguaje. Las palabras que quedan en azul son reservadas del lenguaje. Entonces aquí llamamos a los índices que acabamos de crear productos y materiales. Sé que ahí va a llegar una relación. ¿Qué conozco de los productos? ¿O qué quiero conocer de los productos? De lo que conozco, en este caso el beneficio, es un parámetro. Entonces recuerden que los parámetros los colocamos en esta sección y el beneficio lo vamos a definir. Como hay 6 productos, debemos definir 6 datos: 30, 45, 24. Simplemente separamos con espacios: 26, 24, 30. Bien, de los productos, ¿qué más conocemos? Entonces vamos a formular aquí el modelo. Lo voy a formular aquí de manera generalizada. Entonces primero los índices, en este caso I es productos, J son materiales. Tengo esos dos índices. Variables de decisión. Entonces aquí voy a insertar pues una funcióncita. Esto lo voy a dejar en negrita. Una ecuación. Tenemos X y J. Perdón. Cantidad a consumir en la fabricación. Consumir del material. Perdón.
No, aquí necesito cantidad fabricar, qué pena. Fabricar del producto y solamente es eso lo que necesito decir. ¿Qué va a pasar? Que pues el modelo va a asignar el consumo, entonces él es el que va a determinar si cuántas materias primas consumimos, pero al final yo necesito es que me diga cuánto voy a fabricar de cada producto. Bien, ¿qué conocemos? Voy a colocar aquí parámetros. Entonces ya definimos por ahí el beneficio. Este beneficio es de cada producto. Beneficio del artículo. Y entonces lo defino. Este es el beneficio. ¿Qué más conocemos? Conocemos la disponibilidad de las materias primas. Perdón. De los materiales conocemos la disponibilidad, entonces la vamos a insertar. Entonces podemos llamarle disponibilidad. Y esto es de J. Bien. Y por último conocemos el consumo. Consumo de el producto y en el material J. Listo. Entonces vamos a definir esa variable de decisión. X es para Y. En este caso solo se mueve en los productos. En materiales conocemos que hay un material o una disponibilidad por cada material, perdón. Y el consumo es el que se mueve entre, que lo llame consumo, es el que se mueve entre I y J. Entonces vamos a proponer la disponibilidad. Entonces es 800, 1160, 1780, 1050, 1240 y 1500. Pues es bueno ir como corriéndolo a pesar de no tener todavía programado nada del modelo, pero verificar que hasta aquí no tengamos problemas de sintaxis y este lo vamos a guardar. Sé que ya lo habíamos abordado, pero quedaba pendiente unas cosas. Y aquí vamos a programar modelo función objetivo. Sujeto a. Entonces guardo. Y bueno, estos datos de consumo los habíamos llevado en Excel lo habíamos traspuesto y los habíamos colocado. Lo voy a hacer así. Le damos control C de copiar y lo transponemos. Y cuando lo va a llevar acá al Lingo le digo texto sin formato.
y pegado especial, y este es consumo. Pues no importa la forma, aquí este espacio no es que sea importante, pero para que se vea como ordenado nomás. Listo. Entonces comprobamos con control G, verificamos, todavía no tengo modelo, pero está corriendo, y aquí leeríamos los datos. Por ejemplo, el consumo del producto 4 sobre el material 3. En este caso sería este valor 0. 3,3. Miremos, 3,3 es 8. Hay que verificar la correcta lectura de los datos. Bien, mi objetivo sería maximizar Z, y Z es igual, en este caso es Z es una sumatoria, entonces voy a ponerlo por acá. Una sumatoria más bonita esta. Esto chilo. X, y X tiene un índice. X tiene el índice Y, y puedo sumar desde igual 1 hasta 6 porque hay 6 posibles productos. Aquí en este formático a veces no entiendo por qué se pone así, pero dan de cuenta que está mejor presentado. Es que no sé este vergajo porque lo pone así, pero bueno. Entonces la cantidad a producir por el beneficio, en este caso el beneficio de cada uno de los productos. Maximizar la utilidad Z, que es la utilidad. Aquí va a venir una resta que la vamos a poner ahorita más adelante, porque la utilidad debe consultar un costo. Este costo es un costo fijo. Quiere decir, cuando digo fijo, quiero decir que independiente de la cantidad a producir, asumo ese costo. Entonces, eso tiene una connotación distinta. Ahorita lo vamos a revisar con el uso especial de un tipo de variables. Por ahora lo que va a pasar es que en la medida en que X pueda producir más, o el modelo pueda decidir producir más, pues la utilidad va a ser directamente proporcional al beneficio, porque el beneficio es constante por unidad, pero la utilidad va a crecer en la medida que X crezca. X es una variable de decisión. Entonces voy a programar esa sumatoria. Pues entonces sabemos que aquí es maximizar, igual. Hay una sumatoria, entonces @sum. Voy a sumar en productos. A partir de este punto le estoy diciendo al modelo que productos va a llevar el índice Y. O sea que todo lo que esté definido en Y, en productos, aquí se lo va a poner. Este comentario no hace nada, solo para mí. Voy a decir que los productos son el índice Y y los materiales son el índice J. Entonces aquí sería X porque está definida allá arriba en Y, el índice que quiero utilizar como Y, por el beneficio de Y. Cierro la sumatoria y por ahora cierro la función objetivo. Confirmo. Aquí tengo un problema de un segundito. Aquí dije productos. Confirmo que no tenga ningún error de sintaxis. Esto no es un error, lo que me está diciendo es que la solución es no acotada. Pues como estoy maximizando y todavía no hay restricciones, pues el máximo es el infinito.
Entonces los modelos de programación dicen que eso es no acotado, pero no es propiamente un error. Al final corre y trata de generar algo, pero lo que voy a hacer es control G, y al darle control G pues me genera la función objetivo que estaba buscando. Sé que esa sumatoria me resume eso. Listo. Entonces, ¿qué restricciones tengo? Entonces tengo una restricción disponibilidad de material. Entonces va a ser igual, o cómo se expresa esta restricción. Entonces primero una sumatoria, y entonces la cantidad a fabricar de X del producto por lo que yo consumo en la fabricación de ese producto tiene que ser menor o igual a la disponibilidad del material J. Como aquí no tengo, es decir, tengo un parámetro que se mueve en J, esta restricción primero pues va a ir para todo, el signo de para todo lo encuentro por acá, unos simbolitos. ¿Dónde están? ¿Qué me hizo? Velo acá. Para todo J. Ese es el símbolo que determina que esta restricción se debe aplicar para todo J. Y esto que está acá debe entrar a una sumatoria porque que entre por favor una sumatoria, eso, porque el consumo se mueve en J. Entonces J desde 1 hasta, en este caso sería 6, pero vamos a ver que al final es para todo J, o sea que esto es solamente para efectos de la sintaxis allá en el link. Entonces lo va a llevar así. Esta es una restricción para cada uno de J, son los productos. Aquí está el para todo J, o sea que esto es para todo, perdón, todo materiales. ¿Qué tal? Materiales es J, ¿no? Entonces aquí él sabe ya de aquí que materiales va a ser J. Hago una sumatoria de el conjunto y coma J, y adentro de la sumatoria lo que voy a tener es a X por Y, pues X y perdón, por consumo, coma J, cierro la sumatoria, y esa sumatoria según mi restricción tiene que ser menor o igual a la disponibilidad de J. Cierro la restricción, punto y coma, y voy a confirmar. Aquí tengo un error, pero es porque no le puse, se llama disp. Bueno, ahí está generando una solución. Si le doy control G hace lo que necesito. Hay 6 restricciones, una para cada material. Y pues por ejemplo aquí en este caso no es que no esté operando las variables x1, x4 y x6. Lo que pasa es que el material 3, si miro la tabla de x1 o del producto 1, no, digamos, no se utiliza. En la fabricación del producto 4 tampoco se utiliza, y en la fabricación del producto 6 tampoco se utiliza. Entonces por eso los coeficientes que utiliza realmente ese material son 3 por x2, 8 por x3 y 1 por x5. Ahí ya lo confirmo. Está bien. Listo. Entonces esta sería mi solución. Voy a verificar cómo está dando. Aquí me diría x1 produzca 65.76.
x2 produzca 176.6, x5 y x6. Hasta aquí, si yo no le exijo, mi problema es continuo, pero yo quisiera que esta variable de decisión, aquí voy a copiar este pedacito nomás que me interesa, para todas las i, yo quisiera que, ¿qué es lo que quisiera? Quisiera que x y les pediría entonces también que me hagan este Word. Le digo pertenece a, pues en este caso, bueno, voy a dejarlo aquí con este índice, a los enteros positivos. Esa sería una forma de representar que quiero que todos los valores de x sean enteros, obviamente enteros positivos. Si esta es una restricción de mi problema, pues tendríamos que especificarle eso al lingo, porque actualmente el lingo dice pues fabriquemos, como si esto por ejemplo fuera kilos o toneladas, fabrique 65.7 toneladas. Si mi unidad de medida fuera toneladas, pues estaría bien fabricar eso. Pero si mi unidad de medida es, por ejemplo, yo quiero fabricar carros, o fabrico 65 o 66, ¿sí? Ya sabemos que redondear no es lo adecuado, nunca vamos a redondear. Lo que tenemos que exigirle a él es que resuelva considerando que va a cambiar el tipo de modelo, ya no va a ser programación lineal, donde todas mis variables de decisión pueden ser continuas. No, yo le voy a exigir que sea un modelo de programación lineal entera. Este creo que no lo había guardado, voy a guardarlo. Si lo guardé, no sé. Creo que ni lo había guardado. Bueno, y entonces vamos a exigirle a este otro modelito que está por acá, que quiero que x sea entera. Entonces lo mismo, como x se mueve en el conjunto productos, entonces le vamos a decir que @gin es el comando. Quiero que x y todos los y de x sean enteros. Cierro la restricción. Si apreciaron, él se demoró un poquito más en resolver. Esto es por los métodos. Los métodos son menos eficientes cuando resuelvo programación entera. Entonces aquí se demoró un poquito más. Miren, bueno, vamos a comparar cuánto se demoró. Pues el modelo es pequeño al final, pero vamos a comparar. Cuando no le exijo que sea entera, se demora 0.11 segundos. Cuando le exijo que sea entera, se demora aquí lo resuelve 0.22. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Computacionalmente, dado que los métodos que resuelven este tipo de modelos son menos eficientes, computacionalmente exigen más. Entonces es posible que incluso a ustedes el tiempo de solución les dé distinto dependiendo de los recursos de su computador. Yo tengo un computador con cierto procesador y cierta capacidad de memoria de procesamiento, entonces depende de eso. Si tenemos un computador muy rápido, pues se va a demorar menos. Si tenemos un computador más pichito, se va a demorar más. ¿Listo? Entonces por ahora solo agregué una restricción que le exige a el modelo que el resultado sea entero. Como todas las variables de decisión son enteras, el tipo de modelo cambia. Ahora es Pure Integer Linear Programmer, programación lineal entera pura. Todas las variables de decisión son enteras. Listo. Sin embargo, no hemos acabado, ese no es todavía el modelo. Nuestro modelo desea identificar este costo por alistamiento. Ya tenemos todo lo demás en juego. Tenemos que involucrar una variable de decisión que nos va a indicar si asumimos este costo. Este costo nuevamente lo explico.
no es un costo por unidad, es un costo de prender la máquina. Supongamos yo estoy en una planta de producción, prender la máquina independiente de lo que yo vaya a fabricar, si fabrique todo el día con ella prendida o solo fabrique una unidad, el hecho de prender la máquina tiene un costo, por eso se llama costo por alistamiento. En producción ustedes verán ese tipo de modelos más comúnmente más adelante. Entonces, cuando yo tengo costos fijos, independiente de la cantidad de producir, yo tengo que administrar eso de una manera distinta para el modelo. ¿Por qué? Porque esta variable de decisión X me está diciendo cuánto voy a fabricar, no me está diciendo si voy a fabricar o no. Entonces necesitamos otro tipo de variables de decisión que representen esas dos situaciones, un sí o un no. Esas son las variables binarias o las famosas variables binarias que en programación matemática tienen dos posibilidades, o son un 0 o son un 1. Convenientemente las podríamos utilizar para representar lo que necesitamos en nuestro modelo. Si vamos a fabricar una cantidad, entonces tenemos que prender la máquina y prender esa máquina o alistar esa máquina en la planta tiene un costo. Entonces ese tipo de variables se utilizan en situaciones donde nos interesa decir simplemente si hay un verdadero o falso, dos posibilidades, está prendida, apagada o todo o nada, como sería esa foto ahí. A veces es necesario utilizar este tipo de variables de decisión para nuestros problemas. Generalmente son problemas de asignación, los llamaremos así, cuando utilicemos esas variables de decisión binarias. Bien, las variables de decisión binarias, aquí qué pena, pueden tener uno de dos posibles valores. Repito, uno de dos posibles valores, o 1 o 0. Convenientemente, para lo que sea que queramos decidir, vamos a utilizar el 1. Si la decisión no es la que queremos, utilizamos un 0. Entonces aquí muestro un posible o varios ejemplos de distintas variables de decisión para distintos problemas. Pensemos que yo tengo un conjunto de ingenieros, 5 personas, A, B, C, D, E, 5 personas, y tengo 7 proyectos por ejecutar. Entonces con esta variable de decisión yo puedo definir cuál de esos ingenieros va a realizar el proyecto J. Entonces si el ingeniero I, alguno de estos de acá, I son estas letras, realiza el proyecto J. J son estas combinaciones, proyecto 1 hasta el proyecto 7. 0 de lo contrario, este sería un ejemplo de un uso de asignación. Esto es algo que tiene que dar respuesta al profe Moncaliano todos los semestres. ¿Cuáles son los profesores que van a dictar qué cursos? Entonces una variable de decisión conveniente para esa decisión, valga la redundancia, es X y J, donde digo Y es profesor y J curso. Tengo distintos profesores para asignar a distintos cursos. Incluso yo podría tener más de un profesor asignado a... podría tener un profesor asignado a más de un curso. Lo que no está como bien es que un curso lo dictan dos profes, ¿cierto? Se ve un poco raro que pueda suceder, pero generalmente sucede que la relación es un profesor se puede asignar a uno o a múltiples cursos, ¿sí? Lo que no creo que pase mucho es que un curso lo den varios profes, ¿listo? Pero esta variable de decisión es binaria, denotaría 1 si se asigna y 0 de lo contrario. Bueno, otro tipo de usos, aquí no importa el superíndice, esto es lo mismo que si estuviera abajo. Dice 1 si la planta J, con capacidad leve, con nivel de capacidad H se abre o no. 0 de lo contrario, y 1 si el centro de distribución K con capacidad H es abierto, 0 de lo contrario. Distintos ejemplos con uso de variables binarias. Bien, entonces vamos a mirar ese problema, cómo nos va a ayudar y cómo necesitamos representarlo. Entonces vamos a definir primero desde el Word una variable que va a ser una decisión sobre el producto.
lo que quiero es saber si voy a fabricar el producto Y. Esta que es variable binaria la vamos a definir así. Por acá tengo unas llaves, entonces las voy a usar. 1, voy a darle enter, 0. Entonces, ¿cuándo es 1? Si se fabrica el producto Y. 0 de lo contrario. ¿Listo? No me pregunten por esta forma aquí, no lo logro alinear a la izquierda, pero deberían quedar así como alineaditos, no importa. Al final es mi decisión. Como Y es el producto, quiero saber si se fabrica o no. Si decido fabricar, tendría que asumir un costo. Miremos la solución por ahora. Miremos acá que cuando yo lo corro me está diciendo que unos productos sí los voy a fabricar. ¿Quiénes? X1, X3 y X5 y X6. Estos otros productos X4 y X2 en el óptimo, cuando solo le exijo que las variables de decisión sean enteras, me está diciendo que no las fabrique. Es decir, pues parece que no es conveniente fabricar ninguna de ellas por la disponibilidad de material y porque de pronto el beneficio no es el mejor, pero el consumo puede también afectar, y al final la combinación de esos tres factores genera que no fabriquemos algunos productos. Si esto es la solución, indicaría que tendría que asumir unos costos. Entonces, si voy a fabricar el producto 1, independiente de la cantidad, a la función objetivo tendría que restarle $35. La voy a poner aquí manual. Les dije que esto venía después. $35 porque decidí fabricar el producto 1. Si decidí fabricar el otro producto, ¿cuál fue? En mi solución fue el producto 3. El producto 3 tiene un costo por alistar la máquina de 60. Entonces implicaría que yo tenga un costo fijo de 60 porque mi modelo en el óptimo quiere fabricar el producto 3 y además quiere fabricar el producto 5 y el 6. Así sean unas cantidades pequeñas de algo, tengo que fabricar el producto 6. O sea, al final, así no produzca mucho, tengo que asumir este costo de fabricar o prender la máquina para fabricar el producto 6. En este caso es 75 y el 6 es 30. O sea, aquí solo estoy mostrando lo que debería pasar en mi utilidad. Mi utilidad es beneficio o ingreso. Ingreso, que es variable. Variable quiere decir depende de la cantidad a producir menos unos costos que son fijos. Bien, entonces esto no sé si al final sea lo óptimo, porque por ahora el modelo no tiene eso por ningún lado, pero sí tengo que relacionar de alguna manera que si voy a fabricar o si decido fabricar algo de X, tenga que asumir un costo que va a venir dado por la función, la variable de decisión binaria. En este caso es Y. Entonces mi función objetivo la voy a modificar. Ahora tiene que tener en cuenta el costo de alistar la máquina para fabricar un producto. Desde igual 1 hasta 6 hay 6 costos y este es un costo fijo que no lo había metido aún en el parámetro, y este es costo de alistamiento. Voy a ponerlo como parámetros de decisión. Y voy a hacer un costo de alistamiento por cada artículo. Por cada artículo, entonces ese es el costo.
artículo, producto y listo. Entonces es una sumatoria. Mi función objetivo, antes de cerrarla, este paréntesis es el que me cierra este paréntesis. Perdón, no estoy mostrando la función activa, era esta que vean. Este paréntesis es el que me cierra la sumatoria. Después de cerrar ese paréntesis es que abro otra sumatoria, y antes de cerrar la función objetivo, ¿dónde cierro la función objetivo? Donde está este punto y coma. Entonces hago otra sumatoria, en este caso también es para productos, donde quiero que y, que es una variable binaria, defina si vamos a fabricar, y por lo tanto asumir un costo. Es un bicho. Bueno, asumir un costo costo para alistamiento, que lo llame cáliz y listo. Bueno, ahí se me organizaron las sumatorias, cosa misteriosa, pero bueno. Entonces mi función objetivo es esto: ingresos menos costos fijos. Ingreso, que es variable. ¿Por qué digo que es variable? Porque depende de x. X no sé cuánto vaya a terminar siendo. Si es amplia, si es alta, si es un valor grande, mi ingreso va a ser alto. O sea, mi ingreso depende de esta variable de decisión. El costo fijo depende solo si voy a fabricar o no. Y es una variable de decisión que me indica solo si fabrico o no el producto. De alguna manera entonces me falta una restricción que relacione a x con y. Entonces vamos a utilizar esa variable binaria. Primero la voy a programar, porque aún no existe y. Primero me toca meterlo aquí. Entonces, es decir, y es una variable de decisión también que se mueve en i, o sea que debe estar acá arriba. Y tenemos un costo de alistamiento que lo llamamos cáliz, que también es un costo de alistamiento del producto. Miren que tiene el índice ahí. Listo. Entonces esto va y por cáliz y cierro la sumatoria. Entonces lo voy a correr. Vamos a mirar si eso tiene ahí algún efecto. Bueno, aquí cambia el problema, pero no es porque no he hecho algo bien. Sin embargo, aprovecho. Nosotros debemos propender porque nuestros modelos sean lineales. Sin embargo, cuando multiplicamos dos variables de decisión, en este caso y, es una variable de decisión. ¿Qué es lo que pasa? Como cáliz, que conozco cuáles son los datos, ese costo de alistamiento, sé cuáles son los datos, pero aún no los he definido dentro del lingo. Miren que no está por ningún lado. Como aún no los he definido, lo que va a asumir el lingo es que todo lo que yo no defina son variables de decisión, y serán variables de decisión hasta que lo definan en la sección de data. Si no está definida, él va a intentar resolverlo como una variable de decisión más, y me cambió el modelo tipo de problema, porque cuando yo multiplico dos variables de decisión, mi modelo ya no es lineal, sino se vuelve un modelo cuadrático o un modelo no lineal. Listo, entonces lo va a correr y ahora vuelve a ser mixed integer linear. Nosotros en IO no nos salimos del mundo lineal, entonces siempre nuestros modelos van a ser lineales. Mixed integer linear program. Entonces, ¿por qué mezcla? Porque pues algunas variables de decisión ahora son enteras y otras, que en este caso por ahora no estoy diciendo que y sea entera. Entonces él asume que es continua, y al tener unas enteras y unas continuas, pues
tengo una mezcla de tipos de variables. Vamos a analizarlo por ahora. ¿Cuánto está dando y? Y está dando 0 y eso tiene una lógica. Sin embargo, yo que quisiera, miren que la forma como lo definí, yo quiero que haya esto, que cuando yo decida fabricar un producto y valga 1. No lo estoy logrando. ¿Por qué? Porque el modelo decide fabricar x1 y sin embargo y1 no vale 1. De hecho, todas las y por ahora valen 0. ¿Qué me falta? Pues me faltan varias cosas. Primero, el modelo por qué decide hacer y igual a 0. Porque como yo le estoy diciendo maximizar, él dice, bueno, si usted me pide maximizar, yo voy a evitar restarle cosas. ¿Por qué? Porque si le resto algo, ya no estaría maximizando. ¿Cómo evita él restar cosas? Simplemente asignándole ceros a las variables de decisión que van restando. Yo le he dicho maximíceme y él por ahora me hace caso. Y está bien que en este punto ustedes les esté dando que y valga 0, porque el modelo no es tontico y dice, pues si usted me pone a maximizar, yo para qué voy a querer que y valga o tome algún valor. Pues dejémoslo en 0, que de esa manera maximizo. Si le doy algún valor, ese algún valor va a restarle y ya no va a ser la función objetivo más alta posible. Y hasta ahí está bien. ¿Qué es lo que pasa? Primero me falta definir y como una variable binaria, entonces primero la defino. Entonces espero ustedes hagan estos pasos como los estoy mostrando en el video para que entiendan. La instrucción para que se defina una variable binaria en Lingo ya no es bin, sino bin, de binary. Y obviamente la que quiero es y es la que quiero que sea binaria. Guarda el modelo. Voy a correrlo. Me dice pure integer porque pues una binaria sigue siendo una variable entera. 0, 1 es una variable entera, entonces por eso lo pone así. Sin embargo, aquí no resuelve el problema. Sigue desconectado X con Y. Siguen desconectadas. O sea, el modelo decide fabricar, pero sin prender las máquinas. Eso es lo que me estaría diciendo. Está ignorando Y. La sigue ignorando obviamente porque pues está restando. Pero de alguna manera yo tengo que agregarle una restricción, no importa dónde lo agregue, la voy a agregar por aquí. Una restricción que relacione a X con Y. De alguna manera tiene que pasar que si X se activa, Y tome valor de 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces le voy a decir que voy a intentar, voy a hacerlo por partecitas. Recuerden que en productos, entonces voy a decir que X y entonces voy a suponer que XY es menor o igual a Y. Si yo digo que X es una cantidad y Y es una variable que dice sí o no, solo sí o no, ¿qué va a pasar por ejemplo cuando X tenga un valor? Si X vale 100 por ejemplo, implica que Y tenga un valor, porque Y no puede ser 0. Si X vale 100, 100 no es menor a 0. Si X valiera 100, Y tendría que valer 1, pero como le estoy diciendo que Y es binaria, Y solo tiene dos posibles valores. Uno o 0. Si yo la relaciono así tan directo, X le digo que es menor que Y. Vamos a correrlo ahí a ver qué me genera. Intenta como relacionarlas de alguna manera. Miren que
pues este no es el objetivo deseado, pero vamos a mirar que cuando x2 valga 1, y2 vale 1. Y cuando x6 vale 1, y6 vale 1. Algo relaciona y está bien, pero no es lo que quiero. Lo que yo quiero es que él me siga diciendo cuánto va a fabricar de x, y si va a fabricar de x2 una cantidad, y2 sea 1 y los demás 0. ¿Sí? Entonces eso me falta relacionar. Entonces, cuando yo relaciono una variable de este tipo, que en este caso voy a poner ahí el comentario, relacionar variable de cantidad con binaria, utilizo un número arbitrario al que vamos a llamar m. M es un valor muy grande, es un número arbitrario, es como un truquito que tiene la programación matemática para yo relacionar variables de cantidad con variables binarias. Entonces voy a poner un valor muy grande a m. M es un número, m es un valor muy grande. Le voy a poner, por ejemplo, 3 millones. Voy a ponerle un valor grande, 3, 1, 2, 3. Sí, puede ser cualquiera, pero que sea grande. Entonces vamos a ponerle aquí m, que es una constante, no es algo que yo haya definido en ningún conjunto, por eso no tiene un i ni un j, es un valor normal, es una constante. Entonces le voy a decir que cuando x valga un valor, y va a tener que tomar un valor. Entonces vamos a correrlos. Y aquí estoy logrando algo. Vamos a mirar aquí qué está pasando. Está pasando que si x va a fabricar una cantidad, y también la fabrique. Entonces, por ejemplo, ahí la cantidad a fabricar fue 217. Y la variable de decisión que corresponde a ese producto se activó. Si opero aquí en esta restricción, voy a ponerlo aquí, 217 es menor o igual a pues 3 millones, porque ya se activó. Yo no sé si hay 3 millones. Sí, 3 millones. O sea que esta restricción está bien. Cualquiera sea la cantidad de x, 217 sigue siendo menor a 3 millones. Y eso matemáticamente opera, funciona. Pero en otra situación, supongamos para otro producto que no decida fabricar nada, el modelo no va a dejar, aquí realmente es 3 millones por 1, porque la variable y tomó el valor de 1. El modelo no le convendría activar ninguna y, es decir, si voy a fabricar algo y x es, si no voy a fabricar de algún producto, perdón, es decir, x es igual a 0, este lado derecho para ese producto en esta restricción, porque miren que la restricción es para cada producto, tiene que ser, podría ser menor o igual a 3 millones, pero ¿cuándo es 3 millones? Cuando y valga 1. Si y vale 0, 3 millones por 0 sigue siendo 0. Entonces de esta manera es que el modelo logra relacionar y con x. ¿Qué es lo que pasa? Porque él decide activar unas sí y otras no. Pues él decide activar las que está obligado, porque 217, esto no puede ser 0 el lado derecho, 217 no es menor a 0. O sea que obliga de alguna manera a que y se active. Si y se activa, 3 millones se activan a la derecha y 217 sigue siendo menor o igual a 3 millones y por lo tanto y toma valor de 1. Pero cuando el lado x toma valor de 0, y podría seguir tomando valor de 0, 1. ¿Qué hace el modelo y por lo tanto él, por qué prefiere ponerlo en 0? Él prefiere ponerlo en 0 o seguir poniéndolo en 0 porque ya vimos que había una resta. Si él le llega a poner un 1, pues la función de objetivo no se maximiza. Entonces él dice, si usted no fabrica nada, pues entonces yo no tengo por qué asumir
ningún costo de alistamiento de la máquina, porque si lo asumo, ya la función objetivo decrece y mi objetivo es maximizarlo. Entonces, de esta manera, él relaciona y obliga a que si fabrico, cualquiera sea la cantidad que fabrique, Y tenga que valer 1. Y si no fabrico, Y obligatoriamente por esta resta, Y tenga que valer 0. Entonces, primero es definir la variable binaria, la ponemos en el índice que corresponde y de esta manera relacionamos cantidades con valores binarios. Entonces esto puede quedar ahí en comentario y ya logramos lo que necesitamos. El solver es branch and bound, ramificación acotamiento, que es un método de solución para programación entera. Y ya logramos lo que necesitamos, que si vamos a fabricar cualquiera sea la cantidad, tenemos que prender la máquina. Obviamente de los productos que el modelo decide no fabricar, pues no prendemos la máquina. Frente a la solución que nos estaba dando inicialmente, incluso pudo haber cambiado. Claro, pudo cambiar porque ahora tengo que asumir un costo de alistamiento. Entonces él puede decir, bueno, si ya tengo que asumir un costo de alistamiento, de pronto no me convenga fabricar los otros productos que me convenía antes, más bien fabriquemos X1, X5 y X6. Entonces de esta manera logramos resolver el problema, pues tiene una función objetivo y ya tenemos aquí una introducción de lo que es el uso de variables enteras y el uso de variables binarias. Entonces este es un modelo que espero que programen y que analicen para que lo tengamos ahí en cuenta. Listo, y voy a colocar aquí la restricción que me falta, en la que yo le digo que para todo y es producto, tiene que pasar que x de y tenga que ser menor o igual a y de y. Esto multiplicado por m. M es un valor arbitrario, lo define el usuario, lo define quien toma la decisión, y ahí estaría diciendo que M, en mi caso yo usé M igual a 3 millones porque era un valor muy grande. Yo sabía que él no iba a ser capaz de fabricar más de 3 millones. Digamos que una forma de definir M es entender cuál es la máxima cantidad posible que toma el valor de la variable X. Entonces pues yo dije, no, pues sé que nunca va a llegar a fabricar más de 3 millones, entonces por eso definí M como un valor muy grande e igual a 3 millones. Es por eso que lo definí así. Este sería mi modelo. Bueno, perdón, falta algo, falta. Entonces, así como X es entera, Y es binaria. Y es binaria para todos los i. Entonces ese sería así ya mi modelo. Es un modelo de aquí me dice Pure Integer Programming, Pure Integer Linear Programming, y nos da una solución, pues nos da la función objetivo tal y las variables, ¿cierto? Listo, entonces obviamente quiero que esto también lo implementen, este Word, y hagan el modelo para que también quede ahí el repaso. Bien, en este caso entonces les voy a pedir que me hagan esta tarea. ¿En qué consistiría la tarea? Pues primero los modelitos que programé pequeños en Lingo con las pruebas que hice, este modelo formulado en Word y programado en Lingo, y este ejercicio 2 les queda de tarea para entrega de esta semana. Este ejercicio involucra costos fijos, tiene una restricción de capacidad, tiene una restricción de demanda. Al final pues tenemos
unos costos de abrir unas plantas, entonces es un poco distinto, pero creo que muy similar a lo que estamos trabajando. Tenemos que minimizar unos costos de tal manera que definamos también el volumen a transportar desde unas plantas a unas zonas de mercado. En este caso vamos a considerar una red de distribución desde donde yo envío. Voy a bajar esta tablita. Yo envío desde unas plantas a unas zonas de mercado, y esas zonas de mercado van a tener unas demandas, o sea que esta es una variación del modelo de transporte que ya conocemos, eh, solo que tendrán en cuenta un costo fijo por apertura, o sea que aquí es importante que utilicen también variables binarias. ¿Qué les voy a pedir? Que lo formulen, lo programen, lo resuelvan y lo analicen. En este caso, modelo de programación lineal entera, formular, resolver y analizar. ¿Qué es analizar? Es definir entonces el tema: cómo quedó la red de distribución, qué plantas se van a abrir, cuáles son las holguras de capacidad, todos los elementos que ya conocemos. ¿Listo? Entonces esa será la tarea. Se las voy a programar entonces en el campus también para que me lo envíen. Mira, si ya aquí está la clase grabada que era del 23. Y entonces aquí les voy a poner la tarea. Entonces este se los voy a dejar de aquí al 3, dejémoslo 3 de octubre pues. Listo. Entonces está programado el link, la tarea. Y les voy a compartir las diapos. Aquí le hice un ajuste a algunas diapos que ya les había compartido, entonces la voy a volver a montar. Más bien consulten esas diapos que les monto ahí y el documento base de los modelos. Obviamente no les voy a colgar el mío que está formulado. Este es el que ya teníamos acá. Ese documento de Word es este mismo, solo que sin los modelos que he programado. Listo, entonces queda pendiente ese ejercicio y montar los otros modelos que están ahí. Bien. Chao, muchachos, gracias.